día es un culto especial de Santa Cena. Y quiero agradecer en primer lugar siempre a la buena disposición del cuerpo de diáconos de nuestra iglesia, nuestras hermanas diaconisas y nuestros hermanos diáconos por siempre tener dispuesta aquí la mesa, ¿cierto? Y todos los preparativos para que toda la iglesia pueda participar de esta ceremonia tan importante también para la iglesia de Cristo. Quiero que ustedes puedan buscar allí en Apocalipsis, en la base bíblica que nuestro hermano Omar nos invitaba a leer al principio del culto, en la lectura devocional, en el capítulo 19, Apocalipsis, capítulo 19, quiero dar lectura a los versículos 6 al 10. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 10, si lo tienen, por favor, puedan colocarse en pie. Y doy lectura a estos versículos, que dice como sigue, ustedes van siguiendo allí la lectura. Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, ¡Aleluya! Porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Oramos. Bendito Señor, nos encontramos aquí hoy día, tu iglesia, reunidos, en primer lugar para adorarte y honrarte, porque solo tú mereces ser honrado y adorado. Señor, hemos elevado nuestras voces en alabanza a ti y sin duda, Señor, nuestro deseo y el deseo, Señor, de todos es que tú hayas recibido, Señor, estas alabanzas. Las queremos, Señor, siempre hacer con un corazón sincero, dispuesto, Señor, pensando que a quien expresamos nuestra adoración no es a cualquier persona, eres tú, un Dios grande, eterno, poderoso, misericordioso, un Dios de amor por sobre todas las cosas. Padre, también queremos ser alimentados por tu palabra. Queremos que tú hables a nuestras vidas y luego de ello, Señor, disponernos a participar de esta Santa Cena, Señor, y permite desde ya preparar nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, Señor, hayamos hecho esa introspección, Señor, de tal manera que estemos y nos podamos presentar, Señor, de la forma que tú esperas que tus hijos nos presentemos a participar en la cena de comunión. Padre, que estos minutos en que estaremos en torno a tu palabra, ella pueda ser de mucha bendición para nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Sin duda que cuando yo escuchaba las palabras de mi hermano Omar y mientras él hablaba, yo traía a mi memoria un poco algo de mi niñez cuando el papá nos anunciaba que íbamos a tener un viaje. La verdad que uno siendo niño no dormía, ¿cierto? Así que por eso es que normalmente los padres, cuando vamos a hacer un viaje, a los últimos que se enteran son los hijos para que puedan dormir al menos esa noche, ¿cierto? Si no, los niños ya están a las 2 de la mañana preguntando a qué hora viajamos. Porque por la ansiedad, es la expectación. Cuando somos niños estamos en esa expectación, vivimos
a cada minuto la sensación y el disfrute, ¿verdad? Y la emoción de saber que vamos a hacer algo que es distinto, que es diferente, algo que obviamente por nuestras pequeñas cabecitas han pasado tantas ideas de lo que vamos o imaginamos poder disfrutar. Yo ayer predicaba, ¿cierto?, en el culto aniversario y hablaba acerca de la expectación, acerca de esa disposición, del estar anhelantes, pensando cada día en que nuestro Señor viene por nosotros. Hermanos, pensaba en aquel momento cuando el Señor Jesucristo manda a pedir, ¿cierto?, que preparen a este animalito, ¿cierto?, este burrito, este pollino, ¿cierto?, donde Él pondrían ahí un manto, Él se sentaría y entraría por las puertas, ¿cierto?, ahí en Jerusalén. ¿Y recuerdan ustedes lo que sucedió? La expectación que había en toda la gente que comenzó a hablar y a alabar a Dios, ¿verdad? Y a dar estos gritos, yo creo también, y empezó todo este grupo de personas que no tienen que haber sido pocas. Y cuando leemos allí en Mateo capítulo 21, esto están en los versículos 9 y 10, dice, y las gentes que iban delante del Señor, ¿cierto? Y las que iban detrás, el Señor iba ahí al medio, un grupo de personas delante y otras detrás, y clamaban diciendo, cuando se clama es cuando se vocifera, se grita, ¿cierto? ¿Y qué clamaban? ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Logren imaginar ese momento. Muchas veces leemos la Biblia, a veces las personas piensan que los predicadores le ponemos un poquito de color. No, estoy leyendo, esta es comprensión lectora, hay signos de exclamación. Y yo no puedo leer, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque no dice, hay signos de exclamación. Y esto quiere decir que, y además dice, la gente clamaba, gritaba, vociferaba, levantaba su voz, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y esto causó sensación, nadie quedó indiferente. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. Es decir, hubo conmoción por todo este gentío que entró y que gritaban, ¿cierto? Y decían, Hosana. Que, hermanos, y además la gente que se alborotó hizo una pregunta, ¿y quién es este? Muchos proclamaron al Señor Jesucristo ese día como el Hijo de David. Pero horas más tarde, otra multitud, o quizá la misma, no sabemos, estaría gritando, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Qué cambio? ¿Qué cambio en la expresión primera? ¿Qué cambio en la segunda expresión? ¿Qué cambio en la situación que el Señor Jesús tuvo que vivir en esos días? Por eso es que Juan, allí en su evangelio, nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no le reconocieron, no le reconocieron como lo que esta gente gritó en su entrada a Jerusalén. Bendito, Hosana en las alturas. Miren, hicieron memoria, hicieron un recuerdo, quizá inconscientemente, tal vez esta gente no lo sabemos, pero lo que hizo fue alabar a Dios y decir exactamente lo mismo que los ángeles dijeron cuando nació el Señor Jesús, cuando nació el Mesías, cuando nació el Salvador. Hosana en las alturas, ¿cierto? Fue lo que alabaron los ángeles y proclamaron. Lo mismo hicieron ahora las gentes cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén. Hermanos, pero aquí en Apocalipsis, todas las voces, lo que vemos aquí es que todas las voces del cielo se unen una vez más para proclamar, para alabar a Dios. Ahora no porque es el bendito que viene en el nombre del Señor, no. La proclama es otra, porque dice el Señor, reinó el Señor, nuestro Dios poderoso. Ahora todas las voces se unen para adorar a Dios. ¿Y qué es lo que dice? Reinó el Señor, porque el Señor hoy día reina. Porque Él es Dios y porque está en el trono, ¿verdad? Ahora, todopoderoso quiere decir omnipotente.
no es simplemente bendito el que viene en el nombre de David. Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso es que quizá muchos que somos músicos vibramos con esa magnífica obra que, no temo decirlo, el Señor guió a Händel, ¿cierto?, que escribiera esa obra, esa pieza número 44 del Mesías, más conocida como el Aleluya. Y esa pieza está basada en Apocalipsis capítulo 19, 6, en Apocalipsis capítulo 11, 15, en Apocalipsis 19, 16. El Aleluya está basado en estos 3 versículos. Su letra está basado, el versículo 19:6 del que acabamos de leer, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Está basado en Apocalipsis 11:15 cuando dice, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y el versículo 19, capítulo 19, 16 de Apocalipsis dice, Rey de reyes y Señor de señores, aleluya. Qué maravilloso, hermanos, será aquel día cuando todas las voces se eleven y dentro de ellas serán también nuestras voces para alabar, pero ahora para siempre, a nuestro Dios. Qué maravilloso va a ser. Ya no va a ser un bendito el que viene en el nombre de David. Va a ser Jehová, nuestro Señor, ¿cierto? Jehová Dios y nuestro Señor Jesucristo, Él reina para siempre. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, se destaca aquí en estos versículos que nosotros leemos que este triunfo también de alguna manera se celebra, ¿cierto? Con este simbolismo, ¿cierto? Y esto que nosotros llamamos esta boda celestial, por decirlo así, y que nosotros le conocemos como las bodas del Cordero. ¿Ah? Serán realizadas, se considera, ¿verdad? Aquí a la iglesia, ¿cierto? Como la desposada de Cristo. Fíjense ustedes que la imagen del matrimonio se emplea con frecuencia en toda la Escritura. Allí en el Antiguo Testamento, los profetas hablaron una y otra vez acerca de Israel como la esposa también del Señor. Lo dice Oseas, lo dice Isaías, lo dice Ezequiel, lo dice también Jeremías. Y allí en el Nuevo Testamento nos presenta al Señor Jesucristo como ese esposo también de la iglesia. La imagen del matrimonio refleja, yo diría, perfectamente la relación que Dios tiene o que Dios quiere tener, ¿cierto? Que el Señor quiere tener con su pueblo. ¿Por qué? Por el amor, ¿cierto?, que hay entre los cónyuges, por la íntima e indisoluble unión que llega a haber entre ellos, ¿cierto? Formando, dice la palabra de Dios, una sola carne, por el gozo de amar y de ser amado, ¿cierto? Y sin duda por la felicidad que se espera, de verdad, entre ambos. Ahora bien, entender bien esta figura, es necesario entender un poquito cómo funcionaba el matrimonio judío, ¿ya? Porque aquí se hablan de varios elementos que no son los que nosotros acostumbramos cuando hablamos, no de la misma forma cuando hablamos de los matrimonios actuales. ¿Ah? El matrimonio de los tiempos bíblicos tenía distintas fases, tenía principalmente cuatro fases, por decirlo así. ¿Ah? La primera es cuando se realizaba el desposorio o compromiso. El desposorio o compromiso lo hacían principalmente los padres. Y lo hacían a una edad muy temprana. Los padres hacían este compromiso, ¿verdad?, del futuro casamiento de sus hijos, y a eso se le llamaba el desposorio o compromiso. En la segunda parte de lo que era el matrimonio judío, que era cuando llegaba el momento de la presentación. Y después, esto sucedía después de muchos años, cuando ya ambos jóvenes, o cuando ambas personas ya eran jóvenes. Habían pasado varios años desde que se había hecho ese compromiso. Y el novio, llegaba el momento, y esta fase es cuando el novio, con su mejor traje y acompañado de sus amigos, igualmente vestidos con su mejor traje, iban a la casa de la novia, donde la novia estaba esperando al novio junto a sus mejores amigas.
junto a las demás damas, ellas esperaban para que el novio la tomara a ella y la llevara a la ceremonia donde sería la boda. Y donde en realidad allí se celebraría la ceremonia de matrimonio. La tercera etapa, la más importante que se conoce, era la fase de la boda o la ceremonia como tal. Y allí, ¿qué hacían los novios? Allí ellos lo que hacían era intercambiar sus votos. Es decir, realizaban este compromiso el uno con el otro. Y después de esta ceremonia, ¿cierto? La cuarta parte terminaba siendo la cena de boda. La cena de boda o la comida final, que duraba aproximadamente 7 días. O a veces mucho más, dependiendo de la situación económica de las familias, pero mínimo esta ceremonia, imagínense, así que papás, apróntense, porque si quieren tener un matrimonio judío, son 7 días de comida. Así era en aquellos tiempos. Cuando algunos quieren ser bien bíblicos, bueno, aquí está, no sé si van a querer ser bíblicos en esta parte. Esta comida podía durar perfectamente 7 días o más. Ahora, este simbolismo que yo he mencionado cumple perfectamente con la relación de Cristo con su iglesia. Porque el contrato nupcial fue firmado. ¿Cuándo fue firmado? Cuando el Señor Jesucristo la redimió a su iglesia por medio de la muerte allí en la cruz del Calvario. Allí se cumplió. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino fuese santa y sin mancha, para presentársela. Está hablando del momento en que el novio se presenta y ella se presenta ante el novio de una manera impecable, de una manera limpia y brillante. Desde ese momento, todo verdadero creyente, ¿cierto?, está unido, por decirlo así, legalmente a Cristo en matrimonio. Pablo, de hecho, escribe en 2 Corintios, ahí en el capítulo 11, cuando dice: pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, miren lo que dice, para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? Aquí está hablando a los hermanos en Corinto como iglesia. Ustedes, ¿verdad?, están desposados, ustedes están ligados a Cristo. Ahora yo los quiero presentar, ¿verdad?, como una virgen pura, como una novia, como esa esposa que tiene que ser para Cristo. Está hablando Pablo de esta forma, de otra forma que usa, ¿verdad?, en otros pasajes a los Efesios y en otras cartas respecto de esta relación de Cristo y su iglesia, principalmente en Efesios. Ahora, hoy, hermanos, después de un periodo de separación en el que nos encontramos en estos momentos, que han pasado muchos años desde que el esposo ascendió a los cielos, ¿cierto? Estamos esperando ese momento en que el esposo vuelva, ¿cierto?, por esta novia. Recuerden que yo les dije que el matrimonio judío pasaba mucho tiempo hasta que llegaba aquel día, ¿cierto?, en que el esposo, con su mejor traje, ¿cierto?, y acompañados de sus mejores amigos, el Señor, acompañado de sus ángeles, ¿cierto?, vendrá y nos esperará en las nubes para buscar y para que le sea presentada esa esposa, ¿cierto? Hermanos, para que el Señor venga a recoger a su iglesia. Este momento, cuando el novio viene con sus amigos a buscar a la esposa para llevarla allá a casa, es justamente lo que se refiere allí la parábola de las vírgenes que encontramos allí en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Y finalmente, después de esta unión del esposo con la esposa, ¿qué es lo que viene? Decía, ¿cuál era la última etapa? ¿Cierto? Las bodas del Cordero. ¿Y esta boda en qué termina? En la cena, ¿cierto? Donde estaremos en la cena del Señor. Ahora, hermanos, lo maravilloso de esto es que esto no durará 7 días. Esto será ahora por la eternidad. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Y hermanos, muchas veces pensamos tantas cosas respecto a la palabra del Señor y tan olvidado que tenemos estos pasajes. Tan olvidado que tenemos esto.
Y esto es lo que debiera motivarnos cada día, hermanos, a servir al Señor con mejor gozo. Sabiendo que un día vamos a ser parte, como decía nuestro hermano Omar, a veces uno no logra dimensionar lo que será y nos emocionamos a veces con ciertas alabanzas que nos recuerdan lo que será estar con el Señor aquel día. Las bodas del Cordero, ¿verdad? Sin duda que será maravilloso. Versículos 7 y 8, ¿qué es lo que dice aquí en estos pasajes? Allí en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque son venidas, ahora porque viene la siguiente fase, porque son venidas, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Estos pasajes, hermanos, corresponden, como yo decía, a esta última fase, ¿cierto? A la etapa de las bodas, la cena nupcial, ¿verdad? Que tenía lugar después también de esta ceremonia de unión. Ahora, ¿cuál es la invitación que se hace aquí? ¿Cuáles son las primeras palabras que usa aquí, se usan aquí en Apocalipsis? Gocémonos. ¿Y qué más? Y alegrémonos. Eso es lo que debiera producir en nosotros, gozo y alegría cada vez que pensemos en esto, cada vez que leamos esto. No debiéramos ser indiferentes a esto, a cuando leemos esto, hermanos, y la invitación es a eso. Y ahora, gocémonos y alegremos, el momento largamente esperado ha llegado. Piensen, cuando estemos ese día allí, hermanos, ¿cómo va a estar usted? ¿Ha tenido momentos en que se ha emocionado? ¿Ha tenido momentos en que ha estado realmente nervioso por algo que estaba esperando durante tanto tiempo? Quizás varios de los que han estado aquí, de los que están aquí, han estado en alguna ceremonia importante. Y cuando estamos en alguna ceremonia importante, en realidad no somos indiferentes a ello. Yo recuerdo de las últimas ceremonias que han sido importantes, al menos para mí, y que estaba tremendamente nervioso, fue cuando era el responsable de dar la partida, la inauguración y dirigir el culto inaugural del Concilio Internacional de Iglesias Cristianas allí en Puerto Montt. Y cuando veía, y de repente me acuerdo que el pastor Ricker me dice: ya, hermano Leiva, estamos listos porque creo que hay más de 1000 personas aquí. No me ponga nervioso, pastor. ¿Ah? Entonces, la verdad que estaba tremendamente nervioso. Era un momento importante. Habíamos trabajado tanto, habíamos todo, y que todo estuviera dispuesto, que los músicos estuvieran listos y todo lo que a mí me correspondía en el área de la liturgia estuviera dispuesto, que los coros, ¿verdad? Que el coro estuviera ya preparado y todo lo que iba a suceder y lo que teníamos que decir, etcétera, etcétera. Son momentos de expectación. Hermanos, estar con el Señor, esperar aquellas bodas del Cordero, va a superar 100 o 1000 veces lo que nosotros podamos sentir en cualquier situación en esta tierra. Porque va a ser estar en aquel momento tan sublime que hemos esperado durante tantos años. Estar con nuestro Señor. Y ahora, fíjense que por una parte, dice, su esposa se ha aparejado. Esto es, su esposa se ha preparado. Es decir, su esposa se ha preparado adecuadamente para este encuentro. Porque la esposa tiene que estar preparada para ese encuentro. Y notemos aquí que no se trata de lo que Cristo ha hecho por la iglesia cuando la lavó y la purificó, lo que yo leía ahí en Efesios capítulo 5, sino la forma en que ella ahora se ha preparado. Dice, la esposa se ha preparado. La esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Nosotros, usted y yo, nos hemos preparado para ese momento. La imagen yo creo que es sencilla de entender, no es tan compleja. A veces le damos mucho, ¿verdad? Apocalipsis es muy complejo, mucho simbolismo, sí, pero hay cosas que son sencillas de entender. Una novia que planifica una boda, ¿cierto? Dedica tiempo para buscar el vestido más bonito, ¿cierto? Invierte tiempo, invierte recursos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque espera presentarse ante el que será su esposo de la forma más hermosa, más reluciente, ¿cierto? Más brillante, ¿verdad? Más magnífica, por decirlo así,
ante aquella persona que ama. La esposa se ha preparado. Y así, también la iglesia, en este tiempo presente hoy día, nosotros tenemos que estar en este proceso de preparación. ¿Ah? No viviendo para nosotros mismos, no preocupándonos egoístamente solamente de nosotros mismos. La iglesia debe preocuparse, ¿verdad?, de estar bien y bien presentada. ¿Para quién? No para nosotros, para su Señor, para su esposo, para el Señor. Esa debe ser nuestra preocupación. Pensando en agradar a su esposo, que vendrá a buscarla en cualquier momento. Así que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Y por otro lado dice, la esposa también manifiesta, ¿verdad?, una hermosura que se le ha concedido. Dice por otra parte, ¿cierto? Esto sugiere sin duda un acto de la gracia de Dios, porque se le ha concedido que se vista, ¿de qué? De lino fino. Tiene que ver con, naturalmente, también con el perdón de los pecados, ¿cierto? Tiene que ver también con la glorificación a la imagen de Cristo. Regalos que le son otorgados sin duda como resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Pero la forma en que se ha aparejado y lo que se le ha concedido para presentarse como una novia hermosamente vestida, ¿cierto?, en aquella boda, mantiene, yo diría, este justo equilibrio entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, lo que le corresponde al ser humano y también lo que Dios ha hecho. El resultado es que ahora ella aparece como, dice, con lino fino, limpio y brillante, es decir, resplandeciente. En otras palabras, yo diría sencilla, pero hermosa. Así es como el Señor espera encontrar a su esposa, a la iglesia. Una iglesia sencilla, pero hermosa. Y de eso, ¿cierto?, la Biblia en muchas partes habla acerca de lo que es la verdadera hermosura en la mujer, ¿cierto? No es la de ostentar muchas cosas. Nada que ver con el exagerado atavío que sostiene ahí en Apocalipsis la ramera, ¿cierto? Que se nos muestra allí en Apocalipsis 17:4 cuando dice, y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata, dorada con oro, bañada en cosas relucientes, ¿cierto? Y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo, pero lamentablemente, un cáliz de oro en su mano lleno de ¿qué cosa? De abominaciones y suciedad de su fornicación. Todo el oro, toda la cosa pomposa y maravillosa y despampanante que tenía en su cuerpo, contrastaba con lo que tenía en su mano, un cáliz, una copa llena de abominaciones, de suciedades, de fornicación. Qué contrario a lo que el Señor espera encontrar en su iglesia, una iglesia sencilla, pero hermosa. Y estamos hablando en términos netamente espirituales. Eso es lo que el Señor espera de su iglesia. Y eso es, en otras palabras, si lo traducimos a algo aún más, si bajamos un poco más, eso es lo que el Señor espera encontrar de ti y de mí, querido hermano y querida hermana. Personas sencillas, pero hermosos espiritualmente hablando. No lleno de cosas que nos adornan. El Señor no va a mirar ni nuestros títulos, ni todos los logros que hayamos tenido aquí en la tierra. El Señor va a ver un corazón sencillo, pero hermoso, que sirvió y que ha servido al Señor con fe, con pasión. Como yo leía ahí, ¿verdad? Deseosos de servir al Señor, como Pablo escribe a los hermanos allí y les dice, no sirviendo al ojo como que a los que agradan a los hombres, sino con gozo en vuestros corazones, ¿verdad? Y sirviendo al Señor con buena voluntad, con sencillez, dispuestos a estar, ¿verdad?, a disposición de aquel que lo ha dado todo por nosotros. Nuestro hermano Tomás nos hablaba de eso, lo que cantaba el coro en su primera alabanza, ¿verdad? Y eso es lo que debe motivar nuestra vida. ¿Qué puedo darle a Cristo? Él lo ha dado todo por mí. Así que yo le tengo que dar, ¿qué cosa? Todo. Todo. Y todo significa todo.
No reservar una parte para mí. Señor, te doy mis bienes, sí, te doy mi tiempo, pero lo que hay en mi corazón, mis pensamientos, mi orgullo es mío. No, hermanos, todo nuestro ser. Darle al Señor todo tiene que partir por darle al Señor nuestro corazón. Y eso significa lidiar con nuestro yo. Y lidiar y tener que pedir al Señor que nos haga personas humildes, que nos haga personas sumisas, dispuestos a someternos a su voluntad. No a lo que yo quiero hacer en la obra del Señor, en lo que el Señor quiere hacer conmigo en su obra. No lo que yo creo que tienen que ser las cosas, es como el Señor dice que tienen que ser en su obra. Eso es un corazón sencillo, dispuesto y hermoso para el Señor. Hermanos, ahora, en cuanto a la procedencia de ese vestido nupcial, se nos dice que ese lino son las justificaciones de los santos, ¿cierto? Esto no contradice el hecho de que le ha sido dado por Dios, porque al fin y al cabo todo lo que llegamos a hacer, ¿cierto?, es producto de la gracia de Dios, ¿verdad? Pero este hecho no anula también nuestra responsabilidad y lo que se nos dice aquí, que es todo aquello que como cristianos hagamos en este tiempo guiados por el Espíritu Santo, sin duda que contribuirá, yo diría, a embellecer que la esposa, ¿verdad?, lo que la esposa lucirá aquel día, lo que él espera encontrar en su esposa. Y quiera el Señor que así sea. Pero el Señor, yo decía ayer también, el Señor hace una pregunta, ¿cierto? Ayer Lucas, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontrará una iglesia fiel? ¿Encontrará una iglesia vestida con un lino fino, brillante, hermoso? ¿Qué iglesia será la que el Señor encontrará? El Señor espera encontrar una esposa, ¿cierto? Una esposa que se vista de lino fino, sencilla, pero hermosa. Si el Señor viniera hoy, ¿esa es la iglesia que Él va a encontrar? Cuando hago esta pregunta, te estoy haciendo la pregunta a ti y me hago esta pregunta a mí. ¿Eso es la clase de cristiano que el Señor va a encontrar? ¿Una esposa vestida de lino fino, sencilla pero hermosa? ¿Estamos viviendo de tal manera que se cumple este propósito en nuestras vidas y en la iglesia de Cristo? Hermanos, yo creo que ese momento va a ser un momento maravilloso. A veces cuando lo pienso me emociono y uno en la intimidad de su estudio bíblico, allí donde uno se ocupa un espacio a veces dentro de la casa para estudiar la palabra del Señor, o en otro lugar, uno se emociona cuando lee estos pasajes y piensa en aquel momento. Yo me ilusionaba harto y me costaba quedarme dormido cuando mi papá me avisaba que íbamos a tener un viaje. Y con estos pasajes a veces vuelvo a sentir esa misma sensación de niño, expectante, imaginarme cómo será aquel día cuando estemos frente al Señor. Si a veces nos emocionamos con hermosas alabanzas, y yo sé que ustedes también lo hacen, todos tenemos algún himno que nos motiva y que hasta nos hace llorar, ¿cierto? O algunos pasajes de la Biblia que leemos y es imposible que no derramemos lágrimas o que nuestras lágrimas estén a punto de caer y nos aguantamos, ¿cierto? Que nos emocionemos con testimonios, etcétera, con tantas cosas hermosas que tienen que ver con la obra del Señor. Hermanos, si somos capaces de sentir eso, imagínense el día que estemos, un día en la presencia del Señor. ¿Cómo será de maravilloso aquel momento? Todos los que son parte, ¿verdad?, de su iglesia estarán allí. Hace una pregunta, ¿verdad? Las bodas se han aparejado, ¿cierto? El versículo 9 allí dice... Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados, ¿a qué cosa? A la cena del Cordero. Bienaventurados los que ahora pasan a la cena, en la última parte, ¿cierto? Dichosos los que lograron llegar a la cena. Hermanos, yo ya estoy inscrito, espero verlos allá. ¿Amén? Bien, así que por último hagámonos una seña ese día, ¿cierto? ¿Dónde están? Tratemos de buscarnos y juntarnos toda la primera iglesia, estemos juntos, ¿cierto? No sé, yo no sé cómo va a ser ese momento. Me he imaginado tantas cosas, cuando niño me imaginaba algunas cosas así. Yo voy a poder buscar yo me acuerdo, yo no sé si,
de los alumnos que éramos en la escuela bíblica, Omar, éramos compañeros con Omar. Nos sentábamos en una banquita, en esta parte cuando el templo llegaba hasta aquí nomás, ¿cierto? En un patio atrás estaba construyéndose y el piso era de tierra, y la hermana Irene Meneses, que era nuestra profesora, nos hacía clase y nos sentaba ahí en dos banquitas. Éramos un grupo de muchachines bien pelusas, ¿cierto? Y yo me acuerdo de una de las clases de ella, y yo me imaginaba eso, y yo pensaba, voy a encontrar al Omar, voy a encontrar al Daniel, voy a encontrar ¿cómo lo vamos a hacer? No sé, pues uno se imagina tantas cosas. ¿Cómo será aquel momento? Bienaventurados, dichosos, felices los que son llamados a las bodas del Cordero, hermanos. Todos los que son parte del cuerpo de Cristo, su iglesia, estaremos allí en ese momento. Gloria al Señor por ello. Es un gran honor, hermanos. Sin duda que es un gran honor ser invitados a un banquete. ¿No se sienten ustedes, verdad, bien considerados cuando les llega una invitación a un banquete, a una comida? Cuando incluso a veces las empresas hacen esas comidas de fin de año e invitan, y vaya que a uno lo consideren, que llegue esa invitación, uno se siente bien, se siente grato. ¿Cuánto más que tengamos lista esa invitación para ser partícipes de las bodas del Cordero, hermanos, de esta cena? Sin embargo, tal como el Señor explicó en la parábola, ¿cierto?, de la fiesta de las bodas, muchos fueron llamados, pero hay hartos que no quisieron ir, ¿cierto? Y eso también nos tiene que hacer pensar respecto de esto. Una promesa tan grande y maravillosa resulta inverosímil, y quizá por esa razón se agrega un solemne énfasis, porque también algunos dicen que estas cosas simplemente son fábulas. Pero ¿qué es lo que dice luego en este mismo versículo? Estas palabras de Dios son verdaderas. Estas palabras de Dios son verdaderas. Hermanos, el Señor no ha estado jugando con nosotros. Estas palabras no están aquí para crear en nosotros una falsa ilusión, para que nosotros estemos motivados. No es una charla motivacional que el Señor nos deja aquí. Por eso es que estas palabras fueron escritas. Estas palabras, ¿y de quién son? Dicen, de Dios son verdaderas. Si tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, si le has confesado como el Señor de tu vida, si tus pecados han sido perdonados, si tienes vida eterna, estarás participando allí en la cena. Porque estas palabras de Dios son fieles y son verdaderas. No puede haber duda de lo que Juan, ¿verdad?, había oído. Estas palabras que habían sido reveladas por Dios, ¿cierto?, eran totalmente confiables. Y yo creo, y miren ustedes, yo creo que hasta ese momento era tal el éxtasis de Juan, era tal lo que Juan estaba viendo. Imagínense ustedes, debido a esa grandeza, lo que estaba escuchando. Juan lo escuchó, Juan lo vio. O sea, qué ganas de haber estado allá al lado de Juanito, ¿cierto? Para haber escuchado, aunque sea un ápice de lo que él escuchó, de lo que él vio. Hermanos, y es natural, es inherente lo que trató de hacer Juan, ¿cierto? Juan se sintió tan conmovido con todo lo que estaba viendo, tan maravillado, que cayó a los pies de ese mensajero con intención incluso de ¿qué cosa? De adorarle. ¿Cuántos sintieron ganas de dar un gran amén y levantar las manos o decir algo más cuando terminó de cantar el coro? ¿Y se aguantaron? Bueno, hágalo, hermano, el pastor Leiva no se va a enojar. Imagínense, Juan vio algo más maravilloso de lo que escuchamos este maravilloso coro, ¿cierto? Más hermoso. Y Juan inmediatamente tuvo esa actitud, ¿cierto? Pero fíjense que este ángel fue muy honesto con Juan, ¿cierto? Evidentemente ese ángel no era como esa bestia que nos relata también Apocalipsis, que exigió, ¿cierto?, la adoración de todos los hombres. No. ¿Qué es lo que le dice a Juan? ¿Adora a quién? Adora a Dios. Dios es el que tiene que ser adorado. Dios es el que tiene que ser considerado. Hermanos, esa palabra también es importante. Cada palabra, cada frase de Apocalipsis tiene una significancia tremenda. No para el futuro, para nuestros días también. Es un recordatorio para nosotros. No solo en la eternidad. Dios será adorado, es ahora. Juan era el presente. El ángel le estaba mostrando todo lo que iba a pasar en el futuro, pero ahora en el presente. No, Juan. Dios es el que tiene que adorar. Al que tienes que adorar es a quién? Es a Dios.
Está claro, hermanos, por lo tanto, que en el cristianismo no hay lugar para la adoración que no sea tributada a Dios, única y exclusivamente a Dios. Estos hermanos aquí cantaron maravilloso en el coro, pero ellos no son rockstar, ¿cierto? No son grandes estrellas, son hijos de Dios que están alabando al Señor. Y no podemos siquiera pensar que somos mejores que cualquier otro hermano. Simplemente estamos adorando a Dios, porque el único que merece la honra y la gloria es Dios. Y en todo lo que hagamos no somos mejores que otros, porque lo único que estamos haciendo es lo mínimo que podemos hacer. ¿Qué dijo el Señor? Debieran decir, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos, hermanos, y no hemos hecho más. Porque los coralistas saben muy bien que teníamos que haberlo hecho mejor, ¿cierto? Nos falta mucho. Y todo lo que hacemos en la obra del Señor. Los músicos saben que deberían ser mejores músicos cada día para el Señor. Los que sirven en el diaconado, los que sirven en la secretaría, en la tesorería, deberían hacerlo mucho mejor de lo que están haciendo hoy, porque es lo mínimo que estamos haciendo para el Señor. Porque el que realmente tiene que ser adorado y reconocido en todo es Dios. Es Dios. ¿Ah? Cualquier otra cosa, hermanos, es considerada y debe ser considerada idolatría. Del pastor para abajo. No somos superiores a otros. Somos todos ante el Señor y tenemos la misma necesidad y somos los mismos que necesitamos. Pecadores, arrepentidos, limpios por la bendita sangre del Señor, pero pecadores al fin y al cabo. Y necesitados del Señor cada día. Y falto de muchas cosas. Hermanos, por eso es que el ángel le dice a Juan, no, adora a Dios. Adora a Dios. Ahora, ¿pero cómo adorar a Dios correctamente entonces? Ahora, el mismo versículo dice, ¿cierto? Y da la respuesta. El testimonio de Jesús es el espíritu ¿de qué? De la profecía. Toda la palabra de Dios nos lleva a poner entonces nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. Eso es lo que le estaba diciendo. La palabra, ¿verdad? Es Jesucristo. Este ángel o cualquier otro siervo de Dios solo puede ser transmisores de esta revelación maravillosa y los que somos nosotros también hoy día. Lo que nosotros hacemos es eso, es transmitir esta palabra. ¿La palabra de quién? La verdadera palabra. ¿Quién es la palabra viviente? Es Cristo. Es anunciar a aquel que es el verdadero. Es decir, el punto central de la palabra es Jesucristo. Muchos hoy día gastan tiempo a veces intentando poner en orden todos los acontecimientos escatológicos, ¿cierto? Ahí en Apocalipsis y pierden de vista a veces al personaje central del que se habla en Apocalipsis, que es el Señor Jesucristo. Él es el centro de todo. Yo los llevé a pensar un ratito allí, a estar en los cielos en las bodas del Cordero. Hermanos, pero ahora centremos nuestra mirada y nuestro pensamiento en lo que realmente significa la boda del Cordero, en lo que será la cena. No en lo que vamos a comer, no en lo que vamos a hacer allí, sino quién va a estar allí. Es el Señor. Él es el punto central. Él es el centro de todo, hermanos. Lo que haremos a continuación, ese día será, cierto, maravilloso, porque estaremos para siempre, dice, con el Señor, dice su palabra. Le vamos a ver cara a cara, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer a continuación nosotros ahora, después de este mensaje, ¿cierto? Será participar de la cena del Señor, que no es otra cosa que, como lleva el título de este mensaje, un anticipo de esta cena maravillosa donde vamos a estar un día con el Señor. Y espero que así sea, con recogimiento, con lo que corresponde como hijos del Señor, pensando en lo grandioso que nuestro Señor ha hecho por nosotros, en lo que somos hoy, no es por nosotros, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Pablo lo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y lo que somos hoy día, hermano, y si usted está aquí, es por la gracia y la misericordia de Cristo. Porque lo que haremos nosotros hoy día será proclamar la muerte del Señor y la gloria de su nombre, porque Él venció sobre el pecado y sobre la muerte. Ya no es bendito el que viene en el nombre de David. Nosotros hoy día vamos a proclamar que Él venció la muerte. Él resucitó.
y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él ya venció. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada Santa Cena en la que nos juntamos debemos proclamar que el Señor vive y que el Señor reina y para siempre. Y por eso es que es un anticipo de aquella cena que estaremos un día con el Señor. Por eso es que yo les invito hoy día, hermanos, ahora, como dice este pasaje aquí, gocémonos y alegrémonos, que vamos a participar en unos minutos más de la cena del Señor, como un anticipo de lo que será estar con Cristo un día en los cielos, no solo proclamando lo que Cristo hizo allí en la cruz, sino pensando también en lo que serán esas bodas, cuando usted y yo nos encontremos allá arriba. Pero sencillos pero hermosos. No se olviden de eso. El coro cantó, cuando estemos en gloria. Y yo vi que varios hermanos cantaron, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Salvador. A una voz, la historia diremos, ¿de quién? No el que viene, del que venció, del vencedor. Porque Cristo venció. Cristo venció la muerte, resucitó y Cristo es el vencedor por sobre todas las cosas. Hermanos, lo dice su palabra, con Cristo somos más que vencedores. El triunfo ya está hecho. O sea, nos resta esperar que el esposo venga. ¿Estamos preparados para eso? Sencillos, pero hermosos, que así sea nuestra vida espiritual. Si no, preocupémonos de nuestra vida, de estar preparados para aquel día cuando el Señor venga. Y esto simplemente ha sido un anticipo de lo maravilloso que será un día estar con el Señor. ¿Oramos? Bendito Padre Celestial. Gracias porque, Señor, pensar en estas cosas sin duda que es imposible, Señor, que no nos emocionemos porque tenemos emociones, Señor. Pero más que las emociones, Señor, que nuestra mente pueda concentrarse en entender que no será un banquete simple, no será algo pasajero, será algo por la eternidad, que nuestro Señor y Salvador estará allí, que estaremos con Cristo para siempre disfrutando. De tan solo pensar aquel momento en que Cristo venga por su iglesia, Señor, nos hacemos tantas preguntas, nos imaginamos tantas cosas, que a veces ya ni siquiera queremos imaginarnos nada de aquello, pero que cuando tú vengas será un momento glorioso para tu iglesia, sin duda que lo será. Señor, pero que estemos preparados, que estemos anhelantes, que estemos expectantes, que estemos dispuestos. Señor, una iglesia ataviada, preparada, dispuesta para el esposo que viene. Bendito Padre, ayúdanos. Tenemos muchas imperfecciones. Los afanes de esta vida a veces nublan nuestra mirada y nos afanamos y estamos tan preocupados del quehacer diario, tan preocupados de tantas cosas, Señor, que nada de ello vamos a llevar, Señor, con nosotros a tu presencia. Que no se vamos a poder mostrar nada de lo que pudimos haber logrado aquí en nuestras cosas materiales, Señor. Nada de esto va a ser válido. Todo esto va a quedar aquí. Pero sí, Señor, una vida santa, una vida pura. Y tú nos invitas, Señor, a hacer tesoros en los cielos. Señor, ayúdanos para que nuestra preocupación hoy día sea estar preparándonos para aquel momento cuando el esposo venga por su iglesia. Ayúdanos, Señor, para que estemos bien ataviados. Mira nuestras vidas, quita nuestras imperfecciones. Haznos más humildes, Señor. Haznos, Señor, estar dispuestos a donde tú nos quieras enviar, a donde tú nos quieras colocar, a donde tú nos quieras llevar, Señor, para ser útiles en tu obra, que seamos como esos vasos, Señor, en las manos del alfarero, para dejarnos moldear, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda ser capaz de doblegar ese orgullo que hay en nosotros y que dejemos a plenitud vivir y trabajar al Espíritu Santo en nuestra vida, para que te sirvamos con un corazón sincero, para que no sirvamos al ojo como los que sirven a los hombres, sino con gozo, haciendo de buena voluntad todo para ti, Señor, que lo has dado todo por nosotros. Padre, nos presentamos ahora a participar de esta Santa Cena. Permite que lo hagamos con un corazón dispuesto y sincero. Señor, para proclamar lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario por nosotros, pero también para proclamar que Cristo vive
Y Cristo, Señor, está sentado a la diestra de tu trono, Señor. Ayúdanos para que nosotros podamos proclamar de esa manera siempre, en todo lugar, que Cristo reina. En el nombre de Jesús. Amén. You